Dígale ahora, y para eso el Señor nos está preparando. No se enoje con su pastor, porque a mí un día el Señor me va a pedir cuenta qué es lo que yo enseñé en este púlpito. Y yo lo quiero ver a usted, a todos, abrazado en el reino de la gloria del Señor. Y diciendo, vencimos. Como dice el libro de Apocalipsis, al que venciere, yo le daré todas estas cosas. Yo quiero que usted pueda vencer, iglesia. Y si yo me caigo, yo quiero que usted me levante, que usted esté firme con esta armadura, que usted diga, pastor, yo lo levanto, yo lo apoyo, porque el único poderoso es el Señor. El único fuerte, invencible, el que no falla, se llama Cristo. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. Esta lucha espiritual y contra quienes nosotros estamos experimentando esta lucha. ¿Se acuerda que eran, por lo menos vimos 4 rangos, ¿cierto?, de esta organización que tiene el enemigo en contra de la iglesia del Señor? Que los primeros eran los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad. Vimos lo que era cada uno de ellos, cuál era su trabajo específico, ¿cierto? Si no lo ha visto, lo puede volver a ver en www.diosestaaquí.cl, donde dice predicaciones. Ahí usted lo pincha y ve el mensaje de la semana pasada. ¿Ya? Y también alcanzamos a ver el primer elemento de protección que tenemos nosotros de parte de Dios en la armadura que Dios ha provisto para que nosotros podamos permanecer firmes. Recuerde usted que de la armadura de Dios, todos los elementos que el Señor ha provisto para nosotros, ¿cierto?, son elementos de protección. Hay solo un elemento que es un elemento de ataque, y esa es la espada. Pero hoy no vamos a hablar de la espada, vamos a hablar del segundo elemento. El primero que hablamos la semana pasada fue el cinto de la verdad. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Sí? Bien, esto obedece, ¿cierto?, al tema la armadura de Dios. Vimos que la vida del cristiano es una batalla, una guerra espiritual desde el momento que entramos al reino de Dios, desde el día que el Señor nos recibió como sus hijos. Nosotros entramos al reino de Dios, porque antes éramos de otro reino. ¿Cuál reino? El reino de las tinieblas. Y hemos confirmado en estos capítulos de este estudio, hemos confirmado por la palabra de Dios que el enemigo ha intentado detener la obra de Dios desde el principio. Desde un principio de la creación y antes, Él ha tratado de detener la obra de Dios. Pero también hemos confirmado por la palabra de Dios que eso nunca ha sucedido, ni nunca sucederá, ya que nuestro Dios es soberano y todopoderoso, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Por eso tenemos esa confianza en nuestro corazón. Por eso podemos vivir seguros, porque sabemos que nuestro Dios es más que vencedor y que el enemigo no puede hacernos nada, absolutamente nada, si no es autorizado por nuestro Dios. Él nos cerca, Él nos cubre, Él nos cuida. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Vimos la semana pasada el cinto de la verdad. Vamos a repasar rápidamente lo que era ese cinto, ese cinturón, para qué servía. ¿Ya? Recuerde usted que esto es una analogía, es una comparación que el apóstol Pablo hace, ¿cierto?, de lo que significaba la armadura de un soldado romano, y eso lo aplica a la vida espiritual del cristiano, del creyente, y que cada uno de sus elementos tiene un significado ahora espiritual para nosotros, ¿ya? Porque en este caso el cinturón para el soldado
ayudaba para que él sostuviera su vestimenta y facilitar su desplazamiento para no caer y poder avanzar sin contratiempos innecesarios, ¿cierto? Porque no podía ir a la batalla cuerpo a cuerpo, porque recuerde que nuestra batalla espiritual es cuerpo a cuerpo también, y la del soldado también era cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Porque ahí no apretaban botones como ahora para que caigan las bombitas. No, era cuerpo a cuerpo. Entonces, para poder tener más libertad para desplazarse y poder ganar la batalla y finalmente la guerra, tenía que arremangarse, por decir, ¿cierto? Doblarse sus vestimentas que eran largas y apretarlas con el cinturón. Entonces el cinturón en esencia lo que hacía era permitir un mejor desplazamiento, ¿cierto? Si tenía que salir persiguiendo a un enemigo y tenía que subir un cerro, los vestidos le iban a molestar. Entonces tenía que arremangarse para poder subir y perseguir y terminar y liquidar al enemigo. Sin contratiempos. Este cinturón para nosotros representa la verdad, la que nos permite ser libres de los engaños del diablo, que el Señor lo reprenda, y evita que nos enredemos en asuntos infructuosos, en mentiras que usa el enemigo para hacernos tropezar y caer en medio de la batalla de la vida. Eso es el cinto, es la verdad. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos somos libres en el Señor? Este primer elemento de nuestra armadura es clave para entender cómo operan los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, arrastrando al mundo entero e incluso a los hijos de Dios a estructurar nuestras vidas, a edificar nuestras vidas según los modelos del reino de las tinieblas. Que el Señor nos ayude. Este cinto nos permite, como nosotros conocemos la verdad de Dios, no estamos hablando aquí de la verdad de las personas o de quién tiene o no tiene la razón, estamos hablando de la verdad como el elemento básico de la palabra del Señor. Estamos hablando de la verdad que es Cristo el Señor. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. A eso nos referimos con esta verdad. Y gracias a que el Señor nos ha mostrado su verdad, nos permite ya no estructurar nuestra vida de acuerdo a lo que el enemigo hace con el mundo que no conoce a Cristo, sino que a nosotros nos permite vivir libres de las mentiras del enemigo y vivir una vida que agrade a Dios. Amén. Y finalmente, el cinto de la verdad es para el cristiano un estilo de vida. No es una opción de vez en cuando, sino que la verdad es un estilo de vida para un hijo y para una hija de Dios que vive sin falsedades, que vive sin hipocresías y dependiente del poder de Dios para ser transformados día a día por el poder de su Espíritu Santo. El cinto de la verdad nos lleva a comprender que nosotros mismos somos faltos delante del Señor y que necesitamos el poder. Por eso Pablo, cuando comienza a hablar de la armadura, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es Él el que nos da esa fuerza, esa fortaleza y el poder para que la verdad de Dios, este cinto que nos va a caracterizar por ser gente honesta, no hipócrita, sino que gente que anda con la verdad de Dios por delante, Él nos va a dar la fuerza para que podamos ser consecuentes con esta verdad. ¿Amén? Ese es el cinto. El cinto nos caracteriza porque es nuestro estilo de vida vivir con la verdad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que seamos verdaderos, que tengamos la verdad del Señor en nuestras vidas, que de nuestros labios salga verdad y no mentira. Lo otro que vimos también, que en esta guerra espiritual debemos de entender que nuestras armas no son humanas. ¿Se acuerda cuando fueron a capturar al Señor en el huerto de Getsemaní?
Y Pablo, o sea, Pedro, ¿cierto? Quiso defender al Señor de un soldado romano. ¿Y qué hizo? Sacó una espada. Andaba con espada Pedro, pues, hermano. Todavía no se convertía ese hombre. Anduvo 3 años con el Señor y todavía no se convirtió. Todavía andaba con espada. ¿Cuántos andan todavía con una cosilla aquí? Conozco hermanos que andan con cuchillas. Que el Señor nos ayude. ¿Y qué hizo Pedro? El hermanito, en vez de clamar. Fíjese usted que antes de eso, es que mire, es importante que nosotros entendamos esto espiritualmente, porque poquito antes el Señor les había dicho a ellos que venía un momento difícil y les dijo, oren. Y el Señor se apartó de ellos, dice, como a distancia de un tiro de piedra. ¿Cuánto más o menos usted tira la piedra, Pablito? ¿Tiene fuerza usted? ¿Cuánto? ¿Unos 50 metros? ¿Usted, hermano Juanito, ha tirado piedra o no? ¿Sí? ¿Cuánto? 100 metros. Recién estamos diciendo que no hay que mentir. Dios mío. Es como... ¿ah? ¿Ah? Ya, a ver, ¿a quién quiere decir la verdad? Hermano Iván, ¿cuánto más o menos tira la piedra? 5 metros. Ah, ya, pero no. ¿Con qué la tira? Ya, a ver, un promedio, pues pongamos un promedio. Pablito, ya, por ahí podría ser. Unos 15 metros. El Señor les dijo, quédense aquí y yo voy para allá a orar. Porque venía un momento difícil. Y el Señor estaba orando y dice que su sudor, dice que era como gotas de sangre, bendito sea el Señor. Y sabe que se ha demostrado científicamente que cuando la persona está viviendo un tiempo de una gran intensidad, bendito sea el Señor, se mezcla el sudor y se abren unas no son células, son unos poros, se abren los poros de las venas y se mezcla la sangre con el sudor. Y eso es lo que vivió el Señor. Fue tan intensa su oración antes de ir a la cruz que Él sudó sangre, literalmente. Porque venía un momento muy difícil y cuando el Señor se levanta de su oración, va y encuentra al hermano Juanito tirando piedra. Estaban durmiendo los hermanos. Y le dice a los hermanos, pero ¿por qué están durmiendo? Estamos viviendo un episodio que es clave para todo el mundo. Se iba a desarrollar el evento más importante que se ha vivido en toda la historia de la humanidad, que era que Cristo el Señor iba a tomar el lugar de todos nosotros, el pecado de todos nosotros, y lo iba a cargar sobre sí. Y Él iba a ser tratado como el peor de los pecadores, incluso por Dios, su Padre. Recuerden que estando en la cruz el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento estuvo sobre Él el pecado de todos nosotros. Y Dios es santo y 3 veces santo. Él no puede estar donde está el pecado. Y en ese momento Él sintió esa soledad terrible, el abandono de sus mejores amigos. Y lo vivió solo. Y por eso después cuando vinieron a buscar al Señor, retomo, los soldados, Pedro en vez de estar lleno del Espíritu Santo, con la gracia, con la sabiduría de Dios para reaccionar bien, ¿qué hizo? Saca la espada y le corta la oreja a un soldado romano. Y el Señor le dice, no Pedro, no Daniel, no reacciones humanamente, carnalmente, emocionalmente. Recoge la oreja, lo queda mirando y le dice, porque al que espada mata, a espada muere. Nuestras armas no son carnales. Y le pone la orejita ahí al soldado romano. Y luego se lo llevaron. Porque Dios tiene sus planes. Y ni usted ni yo vamos a ir en contra de los planes de Dios. Dios va a cumplir su voluntad sí o sí en nuestras vidas. Por las buenas o por las malas. Dios va a cumplir sus planes en nuestra vida.
Así que es mejor que entendamos por las buenas. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras armas no son humanas, iglesia. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 6, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, o sea, cuando el Señor venga por nosotros. Pero nuestras armas no son carnales, aunque estamos en la carne, aunque estamos en este cuerpo y en este lado de la eternidad, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, iglesia, no son carnales, sino poderosas en Dios. Bendito sea el Señor, para destrucción de fortalezas. ¿Cuántas fortalezas hay en nuestra vida todavía que no hemos derrotado? Bendito sea el Señor. Derribando argumentos. Partamos por nosotros, hermano. ¿Se acuerda usted que vimos que la lucha contra los principados, por ejemplo, tenía que ver con que muchas veces estos espíritus inmundos, que el Señor los reprenda, influenciaban a los gobernantes, influenciaban a los que dictaban las leyes? Por eso aquí está diciendo, nuestra lucha no es contra la gente, sino contra espíritu inmundo, pero el Señor nos ha dado una milicia, armas poderosas para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. A eso somos llamados nosotros, que a través de la palabra, a través de la verdad, de este cinto que Dios nos ha dado, nosotros podamos levantarnos como un pueblo que levanta la bandera de la verdad, la bandera de Cristo, y derribando esas fortalezas que son espirituales, esos argumentos que son mundanos, satánicos, que el Señor los reprenda. Pero no es solo una opinión la que tenemos nosotros, sino que es un arma poderosa. Mi esposita decía, ¿cuál era lo más importante? ¿Cuál era el arma, la defensa más importante? La oración, la fe. Son elementos fundamentales, amados, amada iglesia, para que nosotros podamos ganar esta batalla con la verdad de Dios en nuestra vida. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude. Hoy día vamos a ver el segundo elemento de esta poderosa armadura que Dios nos ha dado para permanecer firmes. Porque si hay un propósito que Dios tiene a través de esta palabra, de todo lo que vamos a ir aprendiendo, es que nosotros vamos a poder prepararnos para permanecer firmes. Porque es cosa que usted mire para el lado suyo, los que llevamos un tiempito acá, ¿cuántos han pasado por ese coro? Pasaron varios. Pero vino el tsunami, el terremoto, y salieron todos arrancando. Que el Señor nos ayude. Ahí mismo donde está usted sentado, sentada, ¿se acuerda usted? De un tiempo a esta parte, 2 años atrás, 3 años atrás. Vino el terremoto, vino la prueba, vino el día malo, hermano, y salieron arrancando. Dios no quiere eso de nosotros. Que nos venga una lucha, que nos venga una prueba fuerte, hermano, y que nos debilitemos a tal punto que nos apartemos del Señor. Que el Señor nos ayude, iglesia, a permanecer firmes, firmes en el Señor. No solo para que yo no caiga, sino que para que Dios me capacite para levantar a otros. Que Dios me dé el tiempo, la libertad, la preparación, la oración, la fe, la búsqueda en su palabra. Prepararme, hermano, con estas armas poderosas que Dios me ha dado para que yo permanezca firme, mi familia permanezca firme, pero yo también pueda levantar y afirmar a otros que son más débiles en la fe. Que el Señor nos ayude a crecer, iglesia, a madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Nos ayude a permanecer firme en sus caminos y después de pasar un día malo,
Y el día malo es cada día que nosotros vivimos, hermano. No vienen tiempos mejores. No vienen tiempos mejores. Acá nosotros estamos viviendo en un paraíso espiritual. Aquí los hermanos no sirven al Señor porque no quieren nomás. No asisten a las reuniones porque no quieren nomás. Se quedan en la casa porque hace frío, porque hace calor, porque tiene sueño, porque está cansado, porque no quiere nomás. Pero en otros países los cristianos tienen que luchar para llegar a la reunión, a buscar una palabra del Señor, a buscar un tiempo de coinonía, de compartir alabanza, de gozarse en el Señor. Hay gente que anhela, hermano, esto que nosotros tenemos y no lo tienen porque son perseguidos, porque son probados. Y ellos están más cerca que nosotros, hermano, de permanecer firmes en el Señor. Porque lamentablemente la tranquilidad, el confort, la seguridad hace que los hermanos se relajen. ¿Qué pasó después de la pandemia? Hermano, la mitad de la iglesia se quedó en la casa. Cristianos sin compromiso con las cosas del Señor. Y ahí no hay ninguna firmeza espiritual. Usted les dice que hablen algo acerca de la palabra del Señor y se ponen todavía todos nerviosos, todavía no saben qué pueden compartir, porque no hay nada todavía, no han trabajado en esa parte que los hace crecer, que los hace madurar, que los hace luchar por buscar las cosas de Dios, porque las tienen cuando quieren. Soldados de juguete, pero el Señor quiere formar en este lugar soldados reales. Soldados reales, preparados para toda buena obra, porque no sabemos lo que viene más adelante. Y yo no quiero descuidar esta salvación, hermano. Yo no quiero alejarme de lo que Dios me ha dado. No quiero, dice la palabra del Señor, retén lo que tú tienes para que ninguno tome tu corona. Santo es su nombre. Que tenga oído, que oiga. El Señor nos ayude a permanecer firmes con su poder y su fuerza. El salmista decía, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Eso puede decir un hombre o una mujer que está alineado con el corazón de Dios. Porque los que estamos alineados no es porque seamos mejores ni que seamos más grandes. No, hermano, todos tenemos lucha, todos tenemos tentaciones, todos tenemos pruebas, todos pasamos por procesos. El que entró ayer al Evangelio como el que lleva 50 años. Todos tenemos luchas en el Señor, pero su palabra también promete que Él no pondrá más carga de la que no pueda llevar. Porque Dios nos va capacitando para avanzar. Aunque haya algunos que tienen una carga muy livianita porque no tienen capacidad de llevar más carga, pero por eso el Señor nos está preparando. Por eso el Señor nos está preparando y está permitiendo que sucedan muchas cosas a veces en nuestra vida, en nuestra familia, problemas, hay aflicciones, hay necesidades, hay carencias. En nosotros mismos hay carencias. Nos gozamos en el Señor, pero por dentro llevamos una cruz que tenemos que cargar. Necesitamos que Dios nos pueda hacer crecer, que Dios pueda saciar cada área de nuestra vida, que Él pueda sanar cada herida de nuestro corazón. Porque en los caminos del Señor también se sufre mucho. Es triste muchas veces. El mismo ministerio a veces es triste, es decepcionante muchas veces. Y uno tiene que estar ahí siempre para los hermanos, amándolos, apoyándolos, llamándolos, apoyándolos, dándoles una palabra de ánimo. Pero a veces no hay mucho de vuelta.
Bendito sea el Señor. Por eso decía el apóstol Pablo, si alguien desea el obispado, el pastorado, buena cosa desea. Pero no es algo glamoroso, hermano. Es una cruz que se hace muy pesada a veces, porque hay un desgaste espiritual y emocional grande en el corazón. Se viven decepciones muy fuertes en el corazón. Pero también uno aprende a depender de Dios. Primeramente y sobre todas las cosas, a depender de Dios. Bendito sea su nombre. Que el Señor nos ayude, iglesia, para que podamos decir, Señor, si yo quiero tomar un compromiso con su obra, yo quiero comprometerme. Aquí el compromiso no solo es de los pastores, debe ser de todo el cuerpo de Cristo. Un compromiso real con el Señor, un amor, un respeto por el Señor, por sus pastores. Si usted va a faltar un día, hermano, así como le manda WhatsApp hasta el grupo del colegio, del vecino de al lado, mándele un WhatsApp a su pastora. Pastorita, no puedo ir a reunión hoy día, tengo mucho sueño. O no le diga por qué, pero dígale no puedo ir, pero avísele. Porque uno se preocupa. De verdad que uno se preocupa por los hermanos. Y uno los llama y no le contestan el teléfono, hermano. Pero si el pastor no contesta el teléfono, pastorcito. ¿Sí o no? No tiene amor de Dios. Dios mío, ayúdanos, Señor. Que el Señor nos ayude, iglesia. Amén. Bien, pues, veamos rápidamente lo que es coraza. La coraza de justicia, se fija dónde está la coraza, ¿cierto? La coraza es todo lo que cubre el tórax y el corazón y esa es la palabra clave. Los órganos más vitales, que son las entrañas y el corazón, la guatita. Ahí están las entrañas, ¿cierto? Así como la hermana Belén ahora tiene una guaguita en sus entrañas, está ahí en su guatita. Entonces, lo que hace la coraza de justicia, bueno, este era un elemento de protección de los órganos más vitales del soldado, del corazón y de las entrañas. Para el judío, ya el corazón representa la mente y las entrañas representan los sentimientos, las emociones. Vaya tomando nota de eso. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, para ellos el corazón representaba la mente. Y las entrañas, los sentimientos, las emociones. Y muchas veces usted se da cuenta que si algo nos da miedo, ¿en dónde primero sentimos el miedo? En la guatita. Si usted, por ejemplo, ve se ríe el hermano. Si usted, por ejemplo, va caminando como ayer, un par de personas que no quiero nombrar, y se encontraron por ahí, estaba limpiando una cortina y se encontraron una araña. Así mismo gritaron. ¿Cómo se les revolvió el estómago, no? Me imagino. Está bien, Pablito, está atento. Sí, dijo el hermano Yeye. Al hermano Pablito se le revolvieron. Porque las emociones fuertes, o cuando usted, por ejemplo, va en un ascensor y el ascensor sube muy rápido, usted como que el estómago como que se le va para allá. O si sube muy rápido o baja muy rápido. Todas las emociones, las sensaciones se sienten en la entraña. ¿Ya? Pero el corazón representaba la mente para el judío. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, ustedes pónganse la coraza, la protección de la justicia, o sea, protejan su corazón, su mente, sus pensamientos, sus emociones, protéjanla con la justicia, pero la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, no la justicia de los tribunales, sino que con la justicia de Dios. Bueno, y en este sentido,
hay dos corrientes que hablan de la justicia, en este caso de esta justicia, que habla de la justicia de Dios, como santidad, pero también como la justicia de Dios como justificación para el creyente. Pero en ambos casos podríamos aplicar nosotros estas interpretaciones, ¿ya? Que tanto nuestro corazón, o sea, nuestra mente, nuestros pensamientos, porque finalmente lo que yo pienso, eso soy. Como yo determino que las cosas son, yo actúo. Entonces, en ese sentido, mi mente, yo voy a vivir de acuerdo a lo que yo pienso, que cómo debo vivir. ¿Me explico? Si yo pienso que es más rápido llegar a mi trabajo en bicicleta, no me voy a ir en bus. ¿Cierto? Porque para mí es más rápido llegar en bicicleta. ¿Sí o no? Si yo pienso que las arañas son malas y peligrosas, mortales, como un velociraptor, entonces cuando yo veo una araña, eso voy a hacer. Pero si yo pienso que es un insecto insignificante, que a menos que yo lo moleste y juegue con él, existe la probabilidad que me dé de su veneno y que tenga que llevarla al centro de asistencia para que vean cuál es el antídoto para ese veneno, si es que es de rincón, que es una probabilidad en 1.000.000. Pero como yo pienso eso, entonces no me asusto. ¿Me explico? Porque lo que yo pienso es como yo también reacciono, como yo dirijo mis emociones. ¿Amén? Amén. Ese amén me gustó, fue más convincente. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos entonces que para el judío el corazón representa la mente y las entrañas representan los sentimientos. Es ahí donde el enemigo querrá atacarnos. Son los órganos vitales. Nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras emociones son vitales para nuestra vida espiritual, para no debilitarnos espiritualmente y no caer. Y es ahí donde el enemigo nos va a querer atacar, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de reaccionar emocionalmente a ciertas situaciones y a ciertas circunstancias. Amén. Todo lo que pueda derribar nuestra fe, lo que nosotros creemos acerca de Dios, acerca de su palabra, todo lo que pueda derribar esa fe y nuestro conocimiento de lo que Dios es, el enemigo lo va a atacar sin escatimar recursos. Porque él sabe que esa es nuestra zona más vulnerable y vital de nuestra vida. Si él logra penetrar esa coraza, entonces estaremos expuestos a la muerte, espiritualmente hablando. Y esto en la práctica, ¿qué significa? Que si el enemigo logra penetrar esa coraza de la justicia, que es la justicia que Dios nos ha dado, y la justificación que Dios nos ha dado, y ya comenzamos a dudar si somos realmente perdonados, y ya comenzamos a dudar si realmente somos hijos de Dios, porque no nos sentimos dignos de ser hijos de Dios. Y si aún nuestra justicia y nuestra forma de vivir se debilita, el enemigo ya está penetrando esa coraza. Si nosotros pensamos que el pecado no es tan malo, que hay algunos pecados que son... No, hermano, pecado es pecado. Pero si el enemigo, usted se ha fijado, hermano, hoy en día hay iglesias, denominaciones evangélicas, hermanos que apoyan, por ejemplo, algunos ministerios del gobierno y que apoyan, por ejemplo, el aborto. Que el Señor nos ayude. Ya esa coraza fue completamente traspasada, vulnerada, porque la justicia de Dios, la palabra de Dios, a mí me dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, más 7 abomina su alma, que son las manos que derraman sangre inocente. Pero para estas denominaciones evangélicas es más importante lo que la gente necesita que lo que la palabra enseña. ¿Me explico?
Para nosotros, primeramente, está la justicia de Dios. Lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Nosotros no pretendamos ser más buenos que Dios. ¿Sí o no? Porque muchas veces el argumento de que si Dios es bueno, si Dios perdona, sigue así nomás. Pero el Señor dice que Él es santo y 3 veces santo. ¿Cómo nos ataca el enemigo en nuestra mente? El enemigo quiere arrebatar la palabra que Dios ha puesto en nuestra mente y llenarla de mentiras, tergiversar la verdad de Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Y sabe que él es súper sistemático, hermano. Él no va a venir de pronto con una herejía así de plano. No, comienza de a poquito a distorsionar la verdad de la palabra del Señor. No, si podría ser, a lo mejor depende cómo se mire. Y nosotros comenzamos a dudar cuando la palabra del Señor es una sola. No podemos entrar en interpretaciones. La palabra del Señor es una sola. Y el enemigo quiere arrebatar esa palabra de nuestra mente y llenarla de mentiras. Guárdese volvemos al caso de Adán y Eva, que es ilustre. La palabra de Dios había sido, si ustedes comen de ese árbol, van a morir. Y esa fue la palabra de Dios. ¿Qué hizo después el enemigo? Tergiversó esa palabra de Dios. Y le dijo, así que Dios les dijo que van a morir. No, si no van a morir. A lo mejor un poquito, pero no van a morir. Lo que va a pasar es que ustedes van a ser igual que Dios. Y tergiversa la verdad de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios, la tergiversa para que nosotros nos alejemos de Dios, para que nosotros rompamos nuestra comunión con el Señor, para que nosotros no confiemos en que Dios sigue siendo fiel, que Dios nos sigue amando, que Dios nos perdona y nos aleja completamente de la verdad de Dios. Él nos hace pensar lo contrario a la palabra de Dios. Hace que nuestra mente se aleje de lo que la palabra de Dios nos dice y nos quiere llevar por pensamientos carnales, egoístas y mundanos. Esto lo voy a repetir, hermano, esto es muy importante. Porque no solo distorsiona la verdad de Dios, sino que a nosotros mismos nos hace pensar y nos lleva por pensamientos carnales, egoístas y mundanos. Y ahí nosotros ya nos desprotegimos en nuestro corazón. Desprotegimos nuestros sentimientos y los estamos dirigiendo, canalizando de una manera equivocada. Nos quiere hacer pensar que el pecado en realidad no es tan malo, que no debemos ser tan estrictos con nosotros mismos y con las personas. Y además tratará de confundirnos con falsas doctrinas y mentiras. Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿cómo me protejo de todo este ataque a mi mente, a mi corazón, a lo que yo pienso acerca de Dios? ¿Cómo cree usted que yo me puedo proteger? Orando. ¿Pero qué más? Aumentando mi conocimiento acerca de Dios. Porque si yo no conozco tanto a Dios, si yo no conozco tanto su palabra, que no hay otra forma más directa de conocer a Dios que no sea a través de su palabra. Porque yo en esta predicación, en lo que llevo de estos minutos compartiéndole a usted a lo mejor se va a ir para su casa y de las 50 cosas que he dicho, usted a lo mejor se va a acordar de una o dos. Pero cuando usted se sumerge en la palabra del Señor, el Espíritu Santo a usted le guía, porque usted es nueva criatura ahora. Esto no es como si estuviera escuchando gente de la calle. Aquí no le estamos hablando a gente que no conoce a Cristo. Estamos hablando con mis hermanos, con mis hermanas, que estamos en el mismo espíritu y que estamos compartiendo estas riquezas que no las tiene todo el mundo, que Dios le ha placido a estos pequeñitos revelarnos estas grandes cosas maravillosas para prepararnos para vivir una vida de victoria, de bendición. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros perdamos. Si total escucho la Biblia el domingo en la iglesia.
No, es necesario aumentar ese conocimiento de Dios, de su palabra y de cómo Dios quiere que me conduzca en este mundo. Es necesario establecer una relación personal con el Señor, íntima con su Espíritu Santo, hermano. Que cada decisión que yo viva cada día, yo la pueda consultar con el Señor, con su Espíritu Santo. Señor, ¿cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo proyectarme en esto? ¿Cómo debo, Señor, planificar mi vida en esto? Hablar con el Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. Y usted va a ir conociendo la voz de Dios. ¿Sabe que yo tenía una tristeza tan terrible por muchos años, hermano, en mi corazón? Que por ahí le comenté a mi hermano Juan, a mi hermana Malvi. Y orando durante mucho tiempo, porque a veces no siempre viene al tiro la respuesta, pero si usted ora y busca y clama, es como la viuda esa que insistía ante el juez injusto, y hasta que lo sacó de cansancio y le dijo, ya, esta mujer no me importa nada, pero es tan insistente que le voy a hacer caso. Así es Dios, dice el Señor, que Él, cuanto más el Señor, si nosotros insistimos, no nos dará lo que necesitamos. Y durante mucho tiempo oraba, Señor, y lloraba y me quebrantaba en mi corazón, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Pues si esto no tiene que ser así, tiene que ser así, porque tú lo prometiste, tu palabra, y dale, hasta que la voz del Señor me habló un día y me dijo, lo que está pasando aquí es que a ti te están rechazando, pero no te están rechazando a ti, sino que están rechazándome a mí a través de ti. Y sabe que vino una paz a mi corazón tan grande, hermano, durante muchos años orando y pidiendo al Señor, y Dios trajo una paz y una seguridad, y Dios contestó esa oración. Es una de las oraciones que más tiempo me ha costado, hermano, la respuesta de parte de Dios. Pero yo le puedo invitar en esta hora y decirle, Dios es fiel y Él responde. Si nosotros oramos, clamamos, insistimos, buscamos, le pedimos misericordia, nos humillamos, la voz del Señor más temprano que tarde traerá lo que usted necesita, traerá la paz, traerá el consuelo, traerá la bendición, la sobreabundancia, la restauración, la fortaleza, todo lo que usted necesita, hermano, porque en Cristo nosotros estamos completos. No nos hace falta nada en el Señor. Y si nos hace falta algo, es porque nuestro corazón no está anhelando las cosas de Dios, sino que está anhelando cosas carnales, cosas mundanas que a Dios no le agradan. Bendito sea su nombre. ¿Cómo puedo protegerme? Aumentando mi conocimiento de Dios a través de su palabra, en la oración, buscando, clamando. Esas son las armas de nuestra milicia, iglesia. Esas son las armas que nos van a permitir derribar fortalezas en el nombre de Jesús. Y finalmente, ¿cómo ataca nuestros sentimientos el enemigo? A través de diferentes ataques. El enemigo pretende provocarnos respuestas equivocadas. Porque las emociones no son otra cosa que la manera en que nosotros respondemos a circunstancias y situaciones. Nosotros reaccionamos con nuestras emociones. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros emocionalmente? ¿Cómo está nuestro carácter para reaccionar? El enemigo nos ataca a través de diferentes ataques. Y Él pretende provocarnos respuestas equivocadas. Iglesia, ¿se da cuenta para qué Dios nos está preparando? Para ser hombres y mujeres que reflejen el carácter de Cristo. Clame en su corazón, dígale, Señor, yo quiero tu carácter. Como decía el profeta Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Menos Daniel, más Jesucristo. Menos carne, más Espíritu Santo de Dios. Señor,
nos ayude, porque el enemigo quiere que nosotros tengamos respuestas equivocadas, ilícitas. Él quiere pervertir nuestros deseos y enfocarlos fuera de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nuestras reacciones deberían ser buenas, agradables y perfectas. Pero no le tengan la comida calentita cuando llegue el trabajo, porque aleluya, le sale el araucano que llama adentro. ¿Ah? Oye, el pantalón que estaba cochino ayer, pues acá está cochino todavía. Y que no se atraviese un gato, hermano. Aunque sea el gato más regalón. ¿Cómo se llama el gato regalón, hermano? El Simba. Y le manda el zapatazo en el amor del Señor. Que el Señor nos ayude. La voluntad del Señor es que nosotros reaccionemos de manera buena, agradable y perfecta. Tratará al enemigo de confundir nuestros deseos. Oreja, iglesia, estamos terminando con esto. Tratará de confundir nuestros deseos, de pervertirlos, de anhelar cosas que no nos convienen. Todo me es lícito, pero no todo. Debemos pedir a Dios entonces, si ya sabemos cómo actúa el enemigo, a través de principados. Recuerde usted que los principados, las potestades son los que determinan la moda. ¿Se acuerda que lo vimos en ese capítulo? Determinan qué cosa, las leyes, determinan las conductas civiles a través de leyes, de normativas. ¿Se acuerda? ¿Qué más? La economía. Y entonces el enemigo trata de moldearnos a nosotros, nuestra manera de vivir, de pensar y de anhelar, de desear cómo vivir. Pero el Señor nos invita a que nosotros debemos tener nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestros anhelos, nuestros deseos fundamentados en la palabra de Dios. Poner los ojos primeramente en las cosas del reino de los cielos, porque todo lo demás será añadido, pero todo lo demás que necesitamos, no todo lo que necesitamos. Santiago dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal, por cabezón. Dale con pedir ese auto, si Dios no te va a dar ese auto, hombre. Hay cosas que Dios no nos va a dar porque no las necesitamos. Porque Dios tiene un propósito mayor con nosotros que las cosas que se ven. Dios tiene propósitos mayores que son las cosas que no se ven. Debemos pedir a Dios dominio propio y someter nuestras emociones a la voluntad de Dios más que a nuestros propios deseos. Ahí está la clave, iglesia. Ahí está la clave. Contra los ataques del enemigo, nosotros debemos perseverar en la justicia de Dios, en lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha conformado y por lo que Dios está luchando cada día a través de su Espíritu Santo, formar en cada uno de nosotros. Pero no porfiemos, hermano, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. No seamos duros de cabeza, hermano. Seamos cristianos responsables, soldados comprometidos con Dios, con la obra de Dios, sabiendo que el Señor conoce nuestros corazones. No esperemos que la mano de Dios caiga sobre nuestra vida y ahí entendamos. No esperemos sufrir algo que es innecesario si nosotros podemos, a través de la comunión con el Espíritu Santo, pedirle que Él nos ayude a hacer su voluntad, hermano. Si esto no es con su fuerza, no es con su poder, es con la fuerza que Dios nos da. Hasta el carácter el Señor lo cambia, iglesia. Hasta el carácter el Señor lo cambia. No, es que mi papá era así, así que yo soy así. Mentira del diablo eso, hermano.
El que es nacido en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Cristo nos hace nuevas criaturas. Y Él es el que nos forma, el que nos fortalece para parecernos cada día más a Él, para representar a Jesucristo, para que todo lo que hagamos le dé gloria a su nombre, para que todo lo que vivamos le dé gloria a su nombre, para que todo lo que sembremos lo cosechemos y sea para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre, póngase de pie. Vamos a orar al Señor porque sabe... Hay muchos soldados de Cristo que han escuchado esta misma palabra a lo mejor, pero le ha entrado por un oído y sale por el otro. Pero nosotros vamos a pedirle al Señor que Él nos fortalezca. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé su poder para vivir una vida de victoria, para no flaquear. Bendito sea el Señor. Construya su vida, iglesia, de manera que usted tenga el tiempo para servirle al Señor. No se llene de compromisos laborales, familiares, etcétera. Es que me llegó visita, traiga las visitas a la iglesia. No venga con cuento, el Señor conoce nuestros corazones. ¿Usted quiere ser de Dios? Entréguese con todo su corazón. A esos Dios los va a levantar en los últimos tiempos. Dios está preparando a un pueblo especial. Póngame atención. Cuando el Señor venga por su iglesia va a venir la tribulación. Pero luego de la tribulación va a haber un reino acá que se llama el milenio. Y en ese milenio el Señor va a reinar con cada uno. Cantábamos esa alabanza basada en el libro de Apocalipsis que nosotros vamos a reinar. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso está en Pedro, parece. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y el Señor nos está preparando para cosas grandes, no solo en esta vida, sino en la que viene. Vienen cosas eternas que son maravillosas. Por eso el Señor le decía a sus discípulos, no pongan sus ojos en las cosas de esta tierra. No vivan como viven los mundanos, esperanzados en cosas de corto plazo que les van a durar 80 años, 90 años máximo. Si es que. Y más encima usted se va a morir y sus hijos se van a vivir peleando por lo que usted les deje. No, amado, déjele la mejor herencia que es el Evangelio de Cristo, la esperanza que tenemos de irnos con el Señor a un reino poderoso, eterno, en donde Dios está preparando a cada uno de nosotros para trabajar por miles de años en su gloria. Por eso la invitación del Señor es a poner los ojos en las cosas del cielo, porque vienen cosas más grandes para nuestras vidas. Dígale a su hermano, vienen cosas grandes para su vida. Vienen cosas grandes para su vida. Dígaselo con toda la convicción. Dígale ahora, y para eso el Señor nos está preparando. No se enoje con su pastor, porque a mí un día el Señor me va a pedir cuenta qué es lo que yo enseñé en este púlpito. Y yo lo quiero ver a usted, a todos, abrazado en el reino de la gloria del Señor, y diciendo, vencimos. Como dice el libro de Apocalipsis, al que venciere, yo le daré todas estas cosas. Yo quiero que usted pueda vencer, iglesia. Y si yo me caigo, yo quiero que usted me levante, que usted esté firme con esta armadura, que usted diga, pastor, yo lo levanto, yo lo apoyo, porque el único poderoso es el Señor. El único fuerte, invencible, el que no falla, se llama Cristo. Yo le voy a fallar, iglesia. Téngalo por seguro que le voy a fallar. Pero el Señor es fiel, que Él no nos va a dejar que estemos en el suelo. Él le va a fortalecer. La fortaleza del Señor está sobre nosotros, sobre su iglesia. Y yo quiero abrazarle a usted ahí en la gloria y decir, gloria a Cristo. No fue en vano. No fue en vano. Aquí estamos en la gloria del Señor para lo que Dios nos preparó en la tierra. Y aunque usted no lo vea, hermano, créalo, porque su palabra es verdad. El cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Si hay alguien que quiera
pedirle al Señor nuevas fuerzas, que el Señor le levante, le restaure. Puede pasar, si no, puede hacerlo desde su asiento. Pero vamos a orar al Señor y a pedirle, Señor, ayúdanos. Danos esa coraza de justicia. Danos ese cinto de la verdad para vivir, Señor, agradando a tu corazón. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.